La reunión pasada iniciamos una lectura en la carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Y empezamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 22. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 22. Pero hace 8 días comenzamos al revés. Hace 8 días hablábamos de lo que sucede, ¿sí? Y específicamente hablábamos de lo que sucede cuando la iglesia ora, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia ora? Pues sencillamente es especial mirar, analizar, reflexionar sobre ese versículo 17, el versículo más largo de la Biblia que encontramos nosotros. ¿Cómo dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar, ¿sí? No sin cesar, sino sin cesar. Y les decía que habíamos comenzado al revés, porque aunque habíamos leído desde el versículo 12 hasta el 22, nos habíamos detenido solamente en el versículo 17. Y meditando específicamente en eso, ¿qué es lo que sucede cuando la iglesia ora? ¿Sí? Sencillamente algo especial, ¿sí? Algo especial. Recibimos dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo, ¿sí? El Señor se manifiesta, revela, aclara todas las cosas que nosotros necesitamos tener claras como hijos del Señor. Pero yo quiero retomar nuevamente el pasaje y enfocarnos en la reflexión con la que estábamos invitando para este fin de semana. Recomendaciones para los que marchan. ¿Cuáles serán las recomendaciones para los que marchan? ¿Quiénes son los que marchan? ¿O quiénes son los que deberían marchar? Pues nosotros, todos nosotros estamos llamados a marchar, ¿sí? Ahora, a marchar como cristianos, a marchar en la vida cristiana, a marchar en ese trayecto, en esa senda mejor que Dios ha trazado para nosotros. ¿Y de qué manera? Pues leamos este pasaje. Dice en el versículo 12, hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Y bueno, aquí hicimos esta relectura del pasaje que habíamos dejado planteado en la reunión pasada. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ese pasaje que habíamos dejado planteado ya en la reunión pasada. Pero específicamente es pensar en eso que habíamos planteado para esta reunión. ¿Cuáles serían las recomendaciones
para los que marchan. En estos días hubo una marcha que inicialmente nos dejó a nosotros con ese sabor cuando uno empieza a probar algo agradable, ¿cierto? Y todo iba bien, hasta que luego empezó todo un desorden impresionante que hasta el día de hoy se está viviendo en algunas ciudades y pues nuestro departamento está afectado. Hace poco nos estaban avisando, hace una hora nos estaban avisando de que hay unos camiones atravesados en la vía a Cali. Entonces, en medio de estas situaciones, yo quise ponerle el nombre a esta reflexión así. ¿Cuáles son las recomendaciones para los que marchan? Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que marchan? Pues los hijos de Dios, los que son obedientes a el llamado de Dios, los que son obedientes a la voz de Dios, los que son obedientes a los principios de Dios. Y como les decía en la ocasión pasada, esta parte final de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, esta es la parte final del capítulo. El apóstol Pablo hizo unas recomendaciones, ¿sí? Hizo varias recomendaciones que nosotros deberíamos considerar, que nosotros deberíamos tener en cuenta y que deberíamos empezar a desarrollarlas. Algo que extractaba aquí, que es una de esas recomendaciones, son varias. La primera es, allí nos enseña que nosotros debemos respetar la autoridad delegada. En el versículo 12 y en el versículo 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Y miren, es importante considerar esta recomendación. Si nosotros somos hijos de Dios y estamos marchando según sus principios, según sus preceptos, pues tenemos que tener en cuenta la recomendación que nos hace el apóstol Pablo aquí. Se la estaba haciendo a los tesalonicenses, pero hoy también es para nosotros como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Respetar la autoridad delegada. Hemos hablado del tema de la autoridad espiritual, ¿cierto? Pero tener en cuenta el rol, tener en cuenta esa responsabilidad. Alguien que asume autoridad de parte de Dios en los diferentes roles donde se desenvuelve la persona, el Hijo de Dios, ese rol es de gran responsabilidad. Cuando nosotros somos parte de una familia, hay un padre, y ese padre tiene un rol, ¿cierto? Direccionar ese hogar. Cuando nosotros somos parte de una empresa y tenemos a cargo esa empresa, administramos la empresa, tenemos un rol de direccionar, ¿sí? Y en todos los aspectos, si nosotros lo miramos a nivel personal, lo miramos a nivel familiar, lo miramos a nivel social, en los contextos donde nos desenvolvemos, hay unos roles que tenemos que cumplir, ¿sí? Y aquí específicamente habla de quienes asumen ese liderazgo dentro del pueblo de Dios. Y hay que respetar. Dice que es una gran responsabilidad los que asumen ese liderazgo y hay que respetarlos. Y Dios siempre va a honrar al que sirve, ¿sí? Siempre lo va a hacer. ¿Y por qué lo recomienda? Porque nosotros muchas veces por nuestra conducta pecaminosa asumimos actitudes rebeldes, desobedientes, y eso afecta en nuestra vida y genera inconformidad
en medio de nosotros. En el versículo 13 dice allí en 1 Tesalonicenses 5, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces nosotros debemos estimar, o sea, en general a todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, pero también a aquellos que tienen una responsabilidad sobre nosotros, tenemos que hacerlo con aprecio, ¿sí? Como hijo, a nuestros padres, ¿sí? Debemos respetar a las autoridades. Me impactó mucho ahora en la madrugada cuando veía un informativo acerca de todo este proceso que se ha estado dando en el país. Y habían personas que salían de sus casas con aguapanela, con tinto, con desayuno, a ofrecerle a los policías y a los soldados que habían estado resguardando en la noche sus casas, sus barrios. Eso es una muestra de honra y nosotros deberíamos tener en cuenta eso, el honrar a las personas que están en autoridad, ¿sí? No venerarlas, ¿no? Sino honrarlas, respetar. La honra tiene que ver con reconocimiento, la honra tiene que ver con respeto. Pero también la otra recomendación que hace el apóstol Pablo, y también es para nosotros, es el poder vivir en armonía, poder vivir en armonía. Dice al final de ese versículo 13, y vivan en paz los unos con los otros. Es otra recomendación. Si usted es una persona, si usted es un cristiano, una cristiana que camina, que marcha según los principios de Dios, usted debe aprender a vivir en armonía. ¿Por qué? Necesitamos aprender a vivir en armonía. Estamos en un ambiente de hostilidad. Y la hostilidad frena la proclamación del Evangelio y la edificación. Cuando nosotros somos hostiles, agresivos, eso va a frenar todo esto que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Si no somos felices donde nosotros estamos en el lugar equivocado. Entonces tenemos que evaluar ese aspecto. Sí, por ahí hay una propaganda, dice que a veces estamos en el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces usted tiene que evaluar. Si usted está siendo hostil en el ambiente donde usted está reaccionando de una manera inadecuada, pues entonces evalúe si está en el lugar adecuado. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que desarrollar armonía. A eso hemos sido llamados. Y si nosotros no hacemos felices a los demás, pues tampoco estamos donde deberíamos estar. Hay que buscar la restauración en el hogar, hay que buscar la restauración con los vecinos, con los amigos, en el área laboral, ¿sí? Que hayan ambientes sanos, ambientes adecuados, debemos hacerlo. Pero si en esos ambientes hay mucho conflicto, ¿sí? Si permanentemente estamos allí nosotros generando conflicto producto de nuestras actitudes, pues tenemos que reevaluar eso que estamos haciendo. Porque el llamado que hay aquí y la recomendación que hay aquí es a que vivamos en armonía. Y siguiendo allí el pasaje, dice en el versículo 14, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Y aquí encontramos otra recomendación. ¿Y cuál es esa? Pues sencillamente yo la exponía así: atender a los que están en cuidados intensivos. ¿Sí? Una persona que entra
a una UCI, una unidad de cuidados intensivos, así se llama, ¿cierto? La UCI. Tenemos una enfermera, bueno. Cuando alguien entra a una unidad de cuidados intensivos, hay que prestarle mayor atención. Y entonces en la vida cristiana y dentro del cuerpo de Cristo, nos vamos a encontrar con personas así, ¿sí? ¿Usted no ha tenido la oportunidad de encontrarse con personas así? ¿Sí? Que uno dice, uy, esta persona necesita como una especie de corrientazo, ¿sí? No de esos que venden en la galería, ¿no? De 3.500, ¿no? Sino necesita activar su vida. Necesita activar su vida y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar, ¿sí? Atender a los que estén en esa conducta o en esa actitud, en ese comportamiento. En una de las versiones antiguas, la palabra que se encuentra aquí en este pasaje es remolones. ¿Sí? No sé si ustedes llegaron a oír esa palabra, pero es remolones. Entonces hay que atender a los remolones. Y esa palabra remolones, que se utilizaba en una versión antigua, esa palabra remolones tiene una connotación de lenguaje que se utiliza en el ejército y hace referencia a los desertores, ¿sí? Entonces hay que atender, hay que cuidar a los que son desertores, ¿sí? Aquí en el versículo 14 dice, reprendan a los que no quieren hacer nada, ¿sí? Reprendan, dice, a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Entonces necesitamos nosotros tener en cuenta esta recomendación. Hay personas que están pensando en no seguir el proceso de la vida cristiana. Hay algunos que ya han parado el proceso de la vida cristiana, ¿sí? Que se detuvieron, o hay otros que se devolvieron, ¿sí? Hay gente que dijo, no, yo esta vida que estaba llevando como que no me gusta mucho, entonces me devuelvo y sigo haciendo lo que hacía antes de conocer del mensaje del Evangelio, ¿sí? Y así nos hemos encontrado personas. Pues también la exhortación, el llamado de Pablo a través de este pasaje es ese, que nosotros atendamos a estas personas. Y otra palabra que también se utiliza allí en la versión antigua es pusilánimes. Esa palabra remolones y pusilánimes ya casi no se usa, ¿cierto? Pero pusilánime es una persona, se podría como traducir así, con un alma pequeña, ¿sí? Con un alma chiquita. Entonces, a esos que están desertando, a esos que tienen el alma chiquita, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación que hay allí para nosotros? Pues ayudarles. En otras palabras, los que están desanimados, los que están desesperanzados, son las personas a las que nosotros estamos llamados a ayudarles para que continúen su proceso. Y aquí entonces, cuando yo meditaba en este pasaje, entendía la importancia de la edificación, entendía la importancia del discipulado. Y la edificación, el discipulado, es una prioridad y es una responsabilidad del liderazgo, ¿sí? Entonces, cada persona que asume ese compromiso de liderar a otros, tiene esa responsabilidad de poder edificar, de poder discipular a otros, ayudar a que esas personas fortalezcan el carácter de Cristo. ¿A través de qué se puede fortalecer el carácter de Cristo? En los procesos de Cristo
el trato de Dios, pero también el discipulado ayuda en eso. Porque en la medida en que nos tratamos, en la medida en que generamos ese efecto lija, ¿recuerdan? A veces las cosas ásperas, cuando se están trabajando, en especial la madera, requieren de la lija, ¿sí? Requieren de la lija. Entonces, a veces vemos que está muy áspera esa superficie, entonces se utiliza una lija bien gruesa, ¿no? Para que rápidamente quite eso que impide que haya suavidad sobre esa superficie, ¿sí? Y luego viene una lija suave, ¿no? Entonces la lija suave es la que pule. Entonces nosotros vivimos unos procesos a través del discipulado y tenemos esa responsabilidad de ayudar a fortalecer el carácter de Cristo. Y eso se logra en la medida en que dejamos que el proceso en nosotros continúe. Ayudamos a consolidar a esa persona en su fe, pero también a que esa persona madure espiritualmente. Por eso tenemos que seguir el proceso de la vida cristiana. Ayudar a confrontar. Hay personas que necesitan ser confrontadas, ¿sí? Nosotros hemos tenido, después de procesos de atención, de cuidado, hemos tenido que confrontar a algunas personas. Algunas han cogido la más fácil. ¿Y cuál es la más fácil? Pues llegar e irse para otra sede o irse para otra congregación, ¿sí? A comenzar de cero, ¿no? Y hemos visto eso, ¿no? No les ha gustado la cara que yo tengo, ¿cierto? O la cara del que ponemos acá a dar alguna enseñanza. Y entonces se incomodó, ¿cierto? Se incomodó y dice, no, mejor yo me voy. Y no solucionan el asunto. Entonces necesitamos a través de estas recomendaciones entender nuestra responsabilidad y es ayudar a confrontar, ayudar a enfocar a las personas, ayudar a reorientar a ese cristiano que está en su proceso de madurez, en su proceso de crecimiento. Entonces, si usted es un cristiano que le gusta marchar según los parámetros de Dios, usted necesita no solamente aprender y desarrollar, cultivar el respeto a la autoridad, sino también aprender a vivir en armonía, pero también aprender a atender a los que están en cuidados intensivos, ¿sí? Si alguien está en cuidados intensivos, hay que meterlo en un proceso de mantenimiento espiritual, ¿sí? Que podamos inyectarle todo lo necesario para que se reactive. Hay gente que hay que hacerle, ¿cómo se llama el aparatico? Desfibrilador. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Que llegan y le ponen un gel y luego mandan tremendo corrientazo. Algunos hay que hacerle así, ¿no? ¿Sí? Ponerle ahí a ver, una carga bien grande para que se despierten, ¿no? Para que se puedan despertar. Para mí, cuando yo voy y comparto el mensaje del Evangelio, yo tengo esta imagen del efecto del mensaje del Evangelio en el corazón de una persona. Cuando yo voy y le hablo a alguien de Cristo, para mí, ¿no? Para John de la Cruz, ¿sí? Es como si yo llegara y le pusiera ese desfibrilador y una carga allí. Por eso es que cuando la persona es sensible a la voz de Dios, inmediatamente ¡pah! Empieza empieza a vivir, ¿sí? Activa su vida espiritual. Entonces necesitamos nosotros entender nuestro compromiso. Si marchamos como hijos de Dios, entonces tenemos que tener en cuenta eso. También somos responsables de atender a los que están pasando por situaciones difíciles. Y en el versículo 15 dice, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos
los demás. Entonces aquí nos están recomendando este pasaje y específicamente el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Ahora, para ser pacientes, necesitaríamos nosotros hacer un curso bien intensivo. ¿Sí? Como dice uno de nuestros líderes, ¿cierto? Un curso bien intensivo en el SENA. Necesitamos hacer un curso intensivo porque no es fácil. ¿Para ustedes es fácil? ¿Para ustedes es fácil ser paciente? ¿Para ustedes es fácil ser paciente? No, para ninguno de nosotros es fácil ser pacientes. Entonces necesitamos aprender, ¿sí? Si nosotros somos de los cristianos que marchan, pero que marchan conforme a lo que Dios dice en su palabra, nosotros necesitamos aprender a ser pacientes. Diga al que está a su lado, dígale, ¿a usted le gusta marchar? Como Dios manda, ¿no? ¿Sí? Si a usted le gusta marchar como Dios manda, entonces usted necesita aprender a ser paciente. Necesitamos aprender a ser pacientes. Y ahí dice, específicamente dice, no responder mal por mal. La paciencia tiene que ver con eso. Cuando alguien nos hace una mala cara, nosotros también se la devolvemos. Actuamos como los niños. ¿No han visto los niños? ¿Sí? Un niño está con otro niño y le saca la lengua, ¿sí? Inmediatamente uno también le saca la lengua. ¿Sí o no? Cuando es niño. Pues a veces actuamos así, siendo hijos de Dios, la otra persona en su inmadurez, en su situación espiritual, reacciona mal y nosotros también le respondemos de la misma manera, ¿sí? Respondemos de la misma forma. Me acordé de aquel hombre que entró a la casa y dijo, ¡ya! Y entonces sale la esposa con tremenda santidad. Digo, ¿ya qué? No, mi amor, ya llegué. Entonces, a veces tenemos que asumir esa actitud, ¿no? La actitud de bajar la guardia y actuar con paciencia, no responder mal por mal. ¿Por qué? Pues sencillamente, como nos lo enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber, tenemos que entender que la venganza es de Dios. Dios es el que obra por nosotros, ¿sí? Y estamos llamados a buscar el bien del otro, así el otro no esté buscando el bien de nosotros, ¿sí? Así el otro esté buscando nuestro mal, nosotros debemos buscar el bien. Ahora, usted dirá, no, pero si se me vienen a entrar a la casa, eso es otro asunto, ¿cierto? Estamos hablando acá del asunto de la defensa. Hemos visto estos días que los vecinos se organizaron, se armaron con palos, con machetes, ¿sí? Pero es una situación de seguridad. Acá este aspecto del que nos está hablando Pablo es diferente. Es en el relacionarnos, en el ir cultivando nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque hay momentos difíciles, hay gente que va a querernos hacer mal. Pero hay algunas líneas del cristianismo que hablan del pacifismo absoluto, o sea que si alguien viene a golpearlo, usted póngale la mejilla ahí, así venga con un machete y que venga, póngale ahí, ¿no? Yo no pienso en esa línea, sobre todo pues de donde yo vengo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando a mí venía a golpearme, a quitarme algo, a pesar de que yo era el que soy, ¿no? Porque no he cambiado todavía, soy bajito, ¿sí? Yo me le paraba allí y me hacía respetar. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que considerar también, ¿sí? Y en el versículo 16 dice, estén siempre contentos en la
dice? Gozosos. Mírele la cara al que tiene a su lado o atrás y dígale, póngase gozoso, hermano. ¿Sí? Póngase gozoso. Tenemos que ser gozosos, ¿no? A veces tenemos una cara ahí como rara, esa cara que manejamos, ¿no? Sí. Muy gozosa, ¿no? Entonces tenemos que entender este pasaje. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Yo meditaba en esto y decía, la recomendación aquí es sencilla, el ser genuinos. Y el ser genuinos tiene que ver con varias cosas, que nosotros estamos llamados a propiciar un ambiente de alegría, de gozo en medio de nosotros. ¿Sí? Propiciar una atmósfera diferente a la que nos vende el sistema, a la que nos vende el mundo. ¿Sí? Y eso va a quitar esa tensión en la que nosotros vivimos en la casa, vivimos con los vecinos, vivimos donde trabajamos, etcétera, etcétera, o donde estudiamos. Y en el versículo 17, que ya lo trabajamos y lo ampliamos, dice, oren en todo momento. Y creo que el ser genuinos también tiene que ver con que nosotros ejercitemos una constante vida de oración. Si somos de los cristianos que les gusta marchar en los principios, en los preceptos de Dios, entonces tenemos que tener en cuenta esta recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Que usted y yo seamos genuinos, que no seamos de doble cara, ¿sí? Y allí entonces entender este elemento tan importante, ejercitar una constante vida de oración, pero también en el versículo 17 dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Bueno, ¿qué nos está enseñando allí? Que nosotros debemos manifestar una permanente actitud de gratitud. ¿Sí? De gratitud. ¿Qué día estaba oyendo a una filósofa? Si no estoy mal. Y ella decía que se hacía un ejercicio, y el ejercicio era llevar a los jóvenes a que detuvieran un momento quieto y que pensaran solamente en lo que habían recibido y de quién lo habían obtenido y que dieran gracias. ¿Sí? Y eso ha llevado a que se valore, a que nosotros valoremos lo que nosotros hemos recibido. Y ese ejercicio es importante en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted se detiene en el día y dice gracias por esto que estoy disfrutando? Gracias por esto que tengo. Gracias por esto que he recibido. Gracias. ¿Sí? Hay personas que uno va a entrar a un lugar y hay personas que llegan y le abren la puerta y le dicen siga. Y uno entra, ¿sí? En vez de decir gracias. ¿Sí? O primero usted, ¿cierto? Dar gracias. Nuestros padres nos ofrecen algo y les damos las gracias. Nuestra esposa nos sirve el alimento, le damos gracias. Cuando usted va a comer ahí en su familia, usted dice, espera un momentico, vamos a darle gracias al Señor. Si hacemos ese ejercicio, le damos gracias por los alimentos. Nuestros niños están viendo. Tenemos que aprovechar y desarrollar esa actitud de gratitud. Y en el versículo 19 dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo, dice en esta versión. Y en el versículo 20 dice, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Y meditando en la recomendación de Pablo, yo entendía que aquí lo que Pablo está
recomendándonos es, si nosotros somos cristianos que nos gusta marchar, debemos aprender a tener una sabia mayordomía. Debemos ser sabios mayordomos. Y aquí está hablando de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado capacidades. Tenemos dones. ¿Y qué estamos haciendo con esos dones? ¿Estamos ayudando, colaborando con nuestros dones? Quien no sirve con sus dones, pues tristemente está desperdiciando lo que ha recibido de Dios. ¿Sí? Desperdiciando lo que ha recibido de Dios. Por ahí cuentan una anécdota de un hombre que compró un terreno bastante grande y tenía su riachuelo, y ese riachuelo muy pequeño, y no valoró su tierra, y alguien vino y se la compró. Y un día la persona que vino empezó a revisar el terreno, y en el riachuelo empezó a mirar que habían, de las piedras que habían allí, habían unas que brillaban. Y entonces empezó a recoger esas piedras, las empezó a recoger, esas piedras las empezó a revisar, empezó a revisar las piedritas y le parecieron extrañas. Entonces fue al pueblo y pidió que le revisaran las piedras. Esos son de los mejores diamantes que se han encontrado y tienen un valor impresionante, y resulta que encontraron allí una mina de diamantes. Entonces Dios nos da tantas cosas que por nosotros no ser sensibles a su voz a veces lo desperdiciamos. Quien no ejercita sus dones se está negando a proclamar el mensaje del Evangelio. Como hablábamos en estos días, nosotros estamos llamados a saber decir lo que hay que decir, ¿sí? Usted y yo hemos sido llamados a proclamar. Y allí en el versículo 21 dice: pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Esta última recomendación que hay aquí tiene que ver con que nosotros seamos objetivos y seamos congruentes. Como hijos de Dios, nosotros debemos tener a Jesucristo como fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Sí? Si yo digo soy cristiano, debo vivir como un cristiano. ¿Sí? Si yo digo soy cristiano, tengo que caminar como un cristiano. A eso soy llamado. ¿Sí? Porque una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que usted lo viva. Entonces hay una gran diferencia allí, ¿cierto? Hay una gran diferencia. En otras palabras, hacer el bien, alejarnos de lo malo. ¿Y eso quién lo da? Pues el relacionarnos con Dios, el tener una intimidad con Dios. Entonces, hermanos, les motivo a que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que nosotros, que somos cristianos, que nos gusta marchar, marchemos bajo estos preceptos, bajo estos principios, bajo estas recomendaciones. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Vamos a pedirle al Señor que tome nuestra vida, que Él sea el que obre en medio de nosotros. Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, maravilloso Rey. Te queremos bendecir, te queremos glorificar, te queremos exaltar, te queremos dar toda la gloria, te queremos dar toda la honra, te queremos dar toda la adoración a